Bendecida noche los que están en el enlace, los que están aquí una vez más. Nos ponemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En esta hora, poderoso y soberano Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, santificando, glorificando y alabando tu santo nombre, Señor, dándote acción de gracias a ti por tu amor, acción de gracias, poderoso y soberano, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque vemos que eres tú, poderoso Padre, que estás en los cielos, el que nos sostienes, Señor, de la mano derecha, el que nos guardas en tu aljaba, poderoso Padre Santo, el que guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Eres tú, Padre eterno, el que obras con poder en nuestras vidas, Padre, que estás en los cielos, y estamos bajo tu mano poderosa, Padre eterno. No podemos estar más seguros, poderoso Padre Santo, sino en tu mano, bajo tu mano poderosa, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, santificamos tu nombre una vez más, Señor. Te damos honor y gloria, poder, adoración y exaltación al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche, poderoso y soberano Padre, llevamos nuestros sentidos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Oh sí, Señor, todo mi ser, Señor, mi alma, mi espíritu, Señor, mi cuerpo lo rindo a la obediencia tuya, Señor Jesucristo. Mis sentidos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y todo lo que en mí se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios hoy sea derribado en el nombre de Jesús. En esta hora, en el poder que es en el nombre de Jesús, todo lo que no es tuyo se consume en el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, porque eres tú, Señor, el que vas como poderoso gigante delante de nosotros, poderoso Padre. Eres tú, Señor, el que nos sostienes y el que nos levantas, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque escrito está en tu palabra que si el justo cayere 7 veces, que si el justo cayere 7 veces, 7 veces será levantado, Señor eterno. Gracias te damos, Señor eterno, porque escrito está en tu palabra, diga al débil fuerte soy, Señor. Y eres tú, Señor, el que levantas al débil, Señor, al que está afligido, al que está oprimido, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor, para levantar, para restaurar, para sostener. Eres tú el que lo haces, poderoso Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos. Una vez más te damos honor y gloria, poder, adoración y alabanza a ti, Padre. Vamos a leer tu palabra y queremos hacerlo, Señor, con reverencia, con temor y con temblor, Señor, porque es tu palabra, Señor, viva y eficaz, porque es el verbo que se hizo carne. Oh Señor poderoso, gracias te damos, Señor, gracias por tu fidelidad. Tú estás aquí, Señor, para levantar, para sostener, para renovar, para transformar vidas, Señor, poderoso, para orar con poder en nuestras vidas, maravilloso y precioso Padre eterno. Gracias te damos, poderoso Dios, una vez más, Señor soberano, Señor eterno, te damos acción de gracias, Padre, acción de gracias, porque eres tú el que nos trae, Señor, porque fuiste tú el que nos escogiste, poderoso Dios, y tenemos que cada día esforzarnos y ser valientes para ser no solamente, Señor soberano, llamados, sino escogidos para la salvación, Señor eterno. Te alabamos, te bendecimos una vez más, Señor. Te pido, pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, Señor. Que mi corazón no se incline a hacer cosas malas ni a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad. Que cada día tu palabra, que es verdad, Señor, sea renovando y restaurando nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice deberes cristianos. Venimos nosotros a conocer la palabra de Dios porque desconocíamos muchas cosas de las cuales leíamos la palabra de Dios pero sin entendimiento.
porque había un tiempo de ignorancia, pero el Señor en este tiempo nos está haciendo entendidos para poder entender su palabra y para poder obedecerla. Dice la palabra de Dios: Padre, leemos tu palabra con reverencia, con temor y con temblor, con la bendición tuya, Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Dice: así que, hermanos, ¿estamos allí? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en nosotros haya reverencia por su presencia, por su palabra, que haya acción de gracias, que tengamos en cuenta todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que Él nos trae y nos trae, porque nosotros no venimos porque decimos: ah, no, es que hoy voy a ir a la iglesia. Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer de venir. Nosotros no venimos por nuestra propia cuenta. Es ser iglesia el que nos insta, el que nos redarguye, el que coloca en nosotros esa necesidad de venir a buscarle mientras se puede ser hallado. El que nos recuerda la palabra es el Espíritu Santo de Dios, el que nos habla y muchas veces nos recuerda la palabra es Él, porque su obra es perfecta. Y dice la palabra de Dios que no nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque sabemos que sus misericordias han sido muy grandes para con nosotros, que a pesar de que dice la palabra de Dios que nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, porque Él es la esencia de la fidelidad, del amor, de la justicia. En Él encontramos todo. Entonces dice la palabra de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en darle una verdadera adoración. Y Él nos está enseñando a ser que esos verdaderos adoradores, que no le adoremos de labios sino del corazón, porque Él sabe cuando realmente hay una adoración sincera. Y Él nos está enseñando a través de su palabra a hacer ¿qué? A darle un sacrificio vivo a Él, a que nosotros le adoremos, porque dice que Él conoce cuando hay ¿qué? Un corazón sincero, cuando hay un corazón que realmente le adora porque hay agradecimiento en esa persona de ¿qué? De todo lo que Él ha hecho. Entonces tenemos que dar ¿qué? Acción de gracias, porque si nosotros hacemos un recorderis de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros son innumerables las misericordias que Dios ha hecho para con nosotros. Y vemos que cada día Él nos habla a través de su palabra y nos enseña a que nosotros debemos dar acción de gracias, porque dice su palabra que Él es lento para la ira y grande misericordia, que si Él tuviera en cuenta todas las cosas, todos los pecados que nosotros hemos hecho, mejor dicho, pero innumerables son sus misericordias. Y que quiere Él que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos que ser ¿qué? Agradecidos, que tenemos que ser ¿qué? Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Él no busca adoradores de labios, porque un adorador de labios no pasa nada. El Señor quiere que verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque recordemos que nosotros que hay una batalla espiritual entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas, ¿qué va a hacer? Siempre se va a oponer a que nosotros seamos adoradores. El reino de las tinieblas siempre se va a oponer a que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. El reino de las tinieblas se va a oponer a que le demos un culto racional a Dios, como Él se lo merece. Siempre se va a oponer. Pero entonces por eso dice la palabra de Dios que tenemos que andar en el Espíritu. Y dice aquí la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, que no nos conformemos ¿qué? A este mundo, porque el Señor nos sacó del mundo. Y nos saca del mundo ¿para qué? Para que nosotros conozcamos su palabra y a través de ella nos enseña y nos dice que no nos conformemos a este mundo.
porque el conformarnos a este mundo es insensatez, el conformarnos a este mundo es querer hacer las cosas querer hacer las cosas a nuestra voluntad, es apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido experiencias malas cuando nos apoyamos ¿qué? En nuestra propia prudencia, cuando no contamos con Dios? Porque dice la palabra de Dios que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que tenemos que buscarle mientras Él puede ser hallado, que no nos conformemos a este siglo, porque el conformarnos a este mundo es seguir ¿en qué? En esclavitud, en cautividad. Y el Señor quiere una iglesia ¿qué? Una iglesia libre. El cuerpo de Cristo tiene que ser libre, porque a eso vino, a libertar ¿qué? A su pueblo, a su iglesia, para que su iglesia sea ¿qué? Sea el cuerpo de Cristo, que le adore en espíritu y en verdad, que dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Qué quiere? Que nosotros seamos transformados a través de su palabra. Y en su palabra estamos siendo ¿qué? Transformados, porque es allí donde nos hace, dice aquí, renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos, es que nosotros seamos salvos, es que nosotros entendamos que la obra redentora de Cristo fue por amor a nosotros, por amor a nuestras almas, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos ¿qué? Cautivos, que estábamos presos en delitos y pecados, y que Él vino a traernos libertad. Por eso dice la palabra de Dios que muy pronto el preso será ¿qué? Libre de la mazmorra y no morirá, ni le faltará su pan, porque este pan lo tenemos nosotros, muy cerca de nosotros. No hay excusa, porque dice la palabra de Dios que esta palabra no está ¿qué? En el cielo para que nosotros digamos quién la bajará, ni está al otro lado del mar para que nosotros le digamos quién la traerá. Esta palabra está muy cerca de nosotros, y nosotros tenemos la oportunidad de leerla, tenemos la oportunidad de venir a los cultos, y que debemos dar acción de gracias, porque en muchos lugares no hay libertad de cultos. En muchos lugares hay persecución por leer la palabra, por predicar la palabra de Dios. Y aquí nosotros tenemos libertad de ¿qué? De cultos, donde podemos venir a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros ¿qué? No tenemos en cuenta esto, no tomamos conciencia de lo que el Señor nos da, la oportunidad de venir a recibir su palabra, la oportunidad de ser transformados en nuestra mente. Y siendo nosotros transformados vamos a ser ¿qué? Esos verdaderos servidores de Cristo, esos verdaderos hacedores de la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que cada día procuremos ser transformados, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Dice, para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios ¿qué? Es agradable y perfecta, porque sus pensamientos no se igualan a nuestros pensamientos. Recordemos que nosotros somos creación de Él, y que su palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más que nuestros caminos. Que lo busquemos mientras Él ¿qué? Puede ser hallado. Y dice la palabra de Dios, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, leemos el versículo 11 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Que
nos dice vivir como siervos de Dios. ¿Cómo tenemos que? Él nos está enseñando a qué? A vivir como siervos de Dios. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos a los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque el Señor nos enseña a través de su palabra que el espíritu, las cosas del espíritu son contra las cosas de la carne, las cosas de la carne contra las cosas del espíritu. Y dice que no nos dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma, que nos abstengamos a vivir conforme a nuestra voluntad. Como nos decía anteriormente, de que la voluntad de Dios es que le conozcamos, es que no hagamos nuestra voluntad, sino que su voluntad. Porque por mucho tiempo nosotros hicimos nuestra voluntad y cómo nos fue. ¿Cómo nos ha ido cuando nosotros hacemos nuestra voluntad? No nos va nada bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de nosotros es, dice la palabra de Dios, que Él nos da a conocer su palabra y que en su palabra está la sabiduría que es Cristo. Y que a través de Cristo nosotros vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vamos a tratar de hacer su voluntad y no la nuestra. Porque cuando hacemos nuestra voluntad no nos va nada bien, porque a eso nos llama el Señor, a que conozcamos su voluntad. Porque los deseos de la carne son contra las cosas del espíritu. Y los deseos de la carne están todas aquellas obras que nos hacen retroceder. Y el Señor nos da a conocer que las obras de la carne, pero también nos da a conocer el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice aquí su palabra, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces nos da a conocer su palabra para que nosotros seamos ¿qué? Luz. Para que nosotros, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no seamos ¿qué? Mal testimonio. Nos está dando a conocer su palabra, y a través de su palabra entendemos de que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Dice, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por dar un buen testimonio, no por dar un mal testimonio. No porque la gente vea aquí un mal testimonio y digan, mire, por eso es que yo no voy a esa iglesia. ¿Por qué? Por un mal testimonio. Pero si damos un buen testimonio y si vituperan de Cristo, que no sea por un mal testimonio, sino por dar ¿qué? Un buen testimonio, por ser ejemplo. Dice, para que, dice aquí, de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que el Señor nos llama y nos da a conocer su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos a Dios y que la gente que vea, o si la gente que no conoce, glorifiquen a Dios, glorifiquen a Dios, ¿por qué? Por nuestras buenas obras. No que hablen, ¿por qué? Porque tengamos malas obras, por el mal testimonio. Por eso el Señor nos llama, ¿para qué? Para que nosotros conozcamos su palabra, y para que, conociendo su palabra, ¿qué está haciendo Él? Está limpiando nuestras conciencias, está limpiando nuestras conciencias y purificando, ¿qué? Circuncidando nuestros corazones. Y para que a medida que nosotros vayamos conociendo de su palabra, entendamos lo importante y lo necesario que es dar buen testimonio, que no seamos un mal testimonio, porque siendo nosotros un mal testimonio vamos a ser piedra de tropiezo para que los que no conocen de la palabra de Dios vituperen o murmuren o blasfemen el nombre del Señor.
por no dar ¿qué? Un buen testimonio. Entonces el Señor nos trae ¿para qué? Para que nosotros le conozcamos y para que nosotros cuando vayamos a dar su palabra, la demos como tiene que ser, iglesia, dando ejemplo. Porque ¿qué ejemplo vamos a dar si no hemos sido limpiados o si no nos dejamos lavar o si no entregamos lo que realmente? Hay cosas de las cuales el Señor nos ha hablado y dice que hay fortalezas y esas fortalezas tenemos que nosotros ¿qué? Entregárselas al Señor. Porque si nosotros no entregamos, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio? ¿Cómo vamos a ser testigos de Cristo si no vamos a dar qué? Si no entregamos lo que aún hay en nuestro corazón, lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho de que hay fortalezas donde nuestra mente, y esas fortalezas son ¿qué? Son un obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas. Entonces por eso el Señor nos ha entregado ¿qué? Armas poderosas en Él. Y sabemos que nuestra fortaleza es Cristo, que viene a derribar ¿qué? Fortalezas en nuestras vidas, que viene a derribar todas aquellas cosas, aquellos fundamentos, aquellas lógicas humanas, porque estamos llenos de ¿qué? De fundamentos, de lógicas humanas. El Señor viene con su palabra que es viva y que es eficaz a derribar todas aquellas cosas que están donde, que están siendo estorbo y que están donde, en nuestra mente, y dice la palabra de Dios, a derribar esa altivez que donde está en nuestro corazón. Cuando nosotros no hemos entregado el orgullo, la altivez, todas aquellas cosas que son ¿qué? Un obstáculo para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Porque Dios hace una parte, pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacer el resto. ¿Y qué es el resto? Entregarle todas nuestras concupiscencias, nuestras debilidades, todas aquellas cosas que son oposición para que el Señor obre en nuestras vidas, para que nosotros demos ¿qué? Buen ejemplo y tengamos buenas obras, que no seamos ¿qué? De aquellos que dan malas obras, sino que hacen malas obras, sino que demos que seamos de aquellos que estamos siendo ¿qué? Que estamos dando buenas obras. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice en su palabra, y muchas veces nosotros recitamos y decimos que somos nuevas criaturas, y dice la palabra de Dios, y recitamos la palabra de Dios, y decimos, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una cosa es decirlo y otra cosa es ¿qué? Otra cosa es llevarlo al hecho, porque la fe sin obras es muerta. ¿Y qué quiere el Señor? Que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, un cambio radical. Que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Para eso nos trae el Señor, para que nosotros ¿qué? Para que haya una transformación, un cambio, una renovación en nuestra mente, como dice su palabra, despojados del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza está viciada ¿qué? A la murmuración. Nuestra vieja naturaleza está viciada a los pleitos, a las contiendas, a las discordias. Esa es la vieja naturaleza de la cual el Señor quiere que nosotros derribemos de nuestras vidas. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esas viejas costumbres, esas tradiciones, todas aquellas cosas que están arraigadas, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor viene a través de su palabra que nosotros seamos ¿qué? Renovados en el espíritu de nuestra mente, a que nosotros seamos esas nuevas criaturas en Él. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿Cuál es el mensaje que estamos oyendo en este tiempo, iglesia? ¿Cuál es? Las promesas. Anteriormente nosotros declarábamos las promesas y nos quedábamos ¿qué?
nos conformábamos con las promesas. Pero el Señor no quiere que nosotros sigamos ¿qué? En esos viejos rudimientos, donde declarábamos la palabra de Dios, pero no había un cambio verdadero en nuestras vidas. No había una renovación en nuestra mente y estábamos en las mismas y por las mismas. ¿Por qué? Porque solamente tomamos las promesas de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que las promesas son para los hijos de obediencia. Y a eso nos trae para que nosotros conozcamos su palabra. Y para que nosotros conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, que nosotros hagamos su voluntad y no nuestra voluntad. Y dice aquí la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Que no hay qué? Tinieblas en Dios. Y dice la palabra de Dios que Él es santo y que nosotros tenemos que ser santos. Dice: sed santos porque yo soy santo. Y a eso trae a su novia, a lavarla, a limpiarla, a descontaminarla del mundo, porque venimos ¿qué? Con contaminación del mundo. Dice la palabra de Dios que venimos con abundancia de maldad. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuántas veces hemos pensado cosas en contra de las personas que han hablado mal de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no guardamos nuestro corazón, como dice la palabra de Dios? Que de todas cosas guardadas tenemos que guardar ¿qué? Nuestro corazón. Y que el Señor nos trae a través de su palabra, está limpiando nuestro corazón, que es la circuncisión. Por eso dice su palabra que no rasguemos nuestros vestidos, porque el rasgar nuestros vestidos es venir a hacer una oración repetitiva. El rasgar nuestros vestidos es vivir de apariencia. Y el Señor quiere que nosotros rasguemos nuestro corazón como tiene que ser. Que nosotros dejemos que nuestro corazón sea circuncidado por Él, por el alfarero, por el que sana y por el que limpia, por el que restaura y por el que transforma nuestras vidas. Que nosotros vengamos y anhelemos tener un cambio radical, un cambio verdadero en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros, conociendo su palabra, seamos luz en medio de las tinieblas. Dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si somos el cuerpo de Cristo, nos está limpiando ¿para qué? Para que nosotros seamos santos. Una iglesia santa, una iglesia vestida de lino fino, lino resplandeciente. Una iglesia de la cual el Señor sacó y nos está limpiando, porque somos esos tizones arrebatados del incendio. Esos tizones arrebatados del mundo, donde hacíamos nuestra voluntad, donde hacíamos las cosas a nuestro antojo, donde nosotros normalizábamos todo, porque todo lo normalizábamos. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, sordos y estábamos ¿en qué? Estábamos en cautividad. Pero el Señor, a través de su palabra, nos está santificando. Dice: y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, tiene que haber ¿qué? Un cambio. Tenemos que tener ¿qué? Un cambio. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque la verdad es Cristo y la verdad es la luz, que es Cristo. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo se ve también de que somos luz? Cuando hay unión, cuando somos realmente el cuerpo de Cristo, cuando estamos en la unidad del Espíritu, cuando oramos unos por otros, como decía el Espíritu Santo a través de Clara. Porque muchas veces venimos y oramos por nuestras propias peticiones, pero no nos interesa, o de pronto se hace un anuncio en un celular de lo que está pasando en un lugar, de cuántos desaparecidos hay, pero cuántos doblamos rodilla por esas personas que están desaparecidas.
porque no se trata de colocar solamente un mensaje, iglesia. Se trata de que nosotros estemos en la unidad del Espíritu y que cuando oremos, oremos como si fuera para nosotros. Que no oremos por orar, iglesia, porque el Espíritu Santo sabe cuando realmente hay una oración sincera. Porque si fuera para nosotros o para alguno de nuestra familia, nosotros sí doblaríamos rodillas y nuestra oración sí sería una oración, ¿qué? Una oración con clamor y con ruego. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos, que si nosotros andamos en la luz, que mostremos realmente que la luz está en nosotros, que oremos unos por otros, pero que oremos como tiene que ser, iglesia. Porque el Señor sabe cuando hay una oración sincera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración que el Señor escucha es la oración sincera, porque esa oración sí es eficaz. Pero si hacemos una oración a medias, no creamos que esa oración va a llegar ante el trono de gracia, porque sabemos que hay oposición para cuando hay una oración. Pero si esa oración, iglesia, es sincera, es en el Espíritu, esa oración llega ante el trono de gracia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos luz. Y dice la palabra de Dios, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos? Y cuando nos justificamos no estamos reconociendo que tenemos pecado. Pero tenemos un abogado que intercede por nosotros cuando nosotros nos rendimos y reconocemos que lo necesitamos. Que el 100% de nuestras vidas lo necesitamos, iglesia. Que lo necesitamos en cada momento, en cada instante, porque no vamos a decir que no llega un pensamiento adverso a la palabra de Dios, y eso es pecado, porque aún con nuestros pensamientos nosotros pecamos. Pero si nosotros no reconocemos eso, estamos siendo a Dios mentiroso, y eso lo dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros lo necesitamos y necesitamos cada día, cada instante de nuestras vidas, que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Y como decía la alabanza, que muchas veces se le reclama a Dios por las cosas que quizás pasan. Pero ¿dónde están aquellos Danieles? ¿Dónde están aquellas Esteres que doblaban las rodillas? ¿Dónde están aquellos Danieles que se entregaban a Él? ¿Dónde está la iglesia antigua? Porque hemos menguado, iglesia. Y Él quiere que nosotros tomemos conciencia de que lo necesitamos, de que tenemos que cada día ser la iglesia que anhela y quiere cada día más de su presencia, vivir en santidad. Y para vivir en santidad tenemos que reconocer que necesitamos morir al yo, morir a ese yo que una y otra vez se quiere levantar. Por eso dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este mundo, iglesia. Que anhelemos y queramos ser, ¿qué? Ser la iglesia de Cristo, que seamos luz. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, eso nos trae libertad. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia nos acusa. Cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios, ahí está nuestra conciencia, donde nos habla Dios, pero donde también el enemigo está para acusarnos. Para acusarnos cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, porque muchas veces le pedimos perdón al Señor, pero si no hay sinceridad, solamente lo hacemos de labios y no de corazón, no hay un verdadero arrepentimiento. Y aquí es donde nosotros vemos, cuando hay un verdadero arrepentimiento es cuando nosotros dejamos de hacer aquellas cosas de las cuales el Señor nos ha hablado en su palabra. Porque si decimos que perdóname, Señor, pero
volvemos y hacemos y cometemos los mismos pecados, no hay un verdadero arrepentimiento, sino que un remordimiento. Y el Señor quiere que realmente nosotros seamos esas nuevas criaturas en Él, que nosotros seamos transformados y renovados por su palabra, porque estamos, dice su palabra, que estamos en camino de santificación. Para eso nos trae, para santificarnos, para lavar nuestras conciencias, para que haya un cambio verdadero en nosotros como su iglesia que somos, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, para que cuando salgamos realmente glorifiquen al Señor, porque hay un verdadero cambio, porque seamos esos verdaderos testigos que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces dice la palabra de Dios, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos sabemos que de nosotros, sin Él, iglesia, hay maldad en nuestro corazón? Hay maldad, que ahora vamos a Santiago, pero terminemos aquí. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque si la palabra de Dios está en nosotros, va a haber un temor reverente por su presencia, y vamos a reconocer que sí hay que nosotros le necesitamos, y que tenemos que remitir todas aquellas cosas de las cuales son pecado, o son concupiscencias de las cuales nosotros no hemos querido entregar. Dice aquí en Santiago capítulo 1, dice: hacedores de la palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué tenemos que hacer? Prontos para oír, ¿qué? Para oír la palabra de Dios. Dice: tardos para hablar, porque ¿cuántos hablamos alocadamente y muchas veces nos enlazamos con los dichos de nuestra boca? ¿Qué pasa, iglesia? Que muchas veces nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca porque hablamos alocadamente. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. ¿Tardos para qué? Para irarnos. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y el Señor nos está limpiando de todas estas cosas, de la inmundicia, de la abundancia de malicia. Dice: recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir esta palabra con mansedumbre. Dice: la cual puede salvar nuestras almas. Dice: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque podemos recibir la palabra de Dios, pero si somos oidores, simplemente, ¿qué pasa? Nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice: porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, en el que medita la palabra. Dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Dice: y persevera en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es bienaventurado el que es hacedor de la palabra de Dios. Dice: si alguno se cree religioso, bueno, dejémoslo hasta allí.
Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Porque para eso nos está limpiando, lavando y purificando, para que nosotros recibamos su palabra, pero para que nosotros la pongamos por obra. Que no seamos simplemente ¿qué? Oidores, que la pongamos por obra. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor de que cada día nosotros, como decía al inicio, que no nos conformemos a este mundo, iglesia, que no nos unamos en yugo desigual, porque muchas veces ¿qué? Muchas veces no tenemos en cuenta todas aquellas cosas de las cuales el Señor nos ha hablado, porque dice la palabra de Dios y qué concordancia hay el crédulo con el incrédulo. Una persona que es incrédula, las cosas de Dios van a ser ¿qué? Locura. Por eso dice la palabra de Dios de que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, que nosotros seamos de aquellos que vengamos y queramos ser hacedores de su palabra. Padre, en esta hora estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, perdón, Señor eterno, porque muchas veces, Señor, recibimos tu palabra, Señor, la oímos, Padre eterno, pero no la ponemos por obra, poderoso Padre Santo. Y tú nos muestras una vez más, Señor, que no nos conformemos a este siglo, Señor, que no nos conformemos a este mundo, Señor, que no nos conformemos, Señor soberano, a estar en la insensatez, Señor, en las cosas, Señor soberano, en las cosas efímeras del mundo, Señor, que no nos conformemos, Señor, a vivir en el yo creo, en el yo pienso, Señor. Oh, Señor, que no nos conformemos, poderoso Padre Santo, a confiarnos en nosotros mismos, poderoso Padre Santo, que aprendamos a contar contigo, Señor, en todo y para todo, poderoso Padre Santo, porque el no contar contigo, Señor, el hacer nuestra voluntad, Señor, nos llevaría, Señor, al fracaso, Señor soberano, a la desilusión, Señor, porque eres tú, Señor, el que conoces el presente, Señor soberano, el que conoces todas las cosas, el que conoces el futuro, Señor. Escrito está en tu palabra, Padre eterno, que tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Tú conoces todas las cosas, poderoso Padre Santo, que nosotros anhelemos cada día, Señor, tenerte a ti, poderoso Rey, a ti que eres la sabiduría de Dios. Oh Padre Santo, porque nuestra sabiduría, Señor, y a veces se nos olvida, Señor, que nuestra sabiduría es terrenal, animal y diabólica, Señor. Que anhelemos cada día, poderoso Padre Santo, buscarte mientras tú puedes ser hallado, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, perdónanos, Señor, porque a veces queremos hacer las cosas, Señor, en nuestra voluntad, Señor. Y una y otra vez, Señor soberano, se levanta, Señor, todas aquellas cosas de las cuales, Señor poderoso, tú quieres que nosotros renunciemos, Señor. Que nosotros te entreguemos todas aquellas cosas, poderoso Padre Santo, esas fortalezas que tienen que ser derribadas, Señor, por ti, poderoso Rey. Pero la manera que son derribadas esas fortalezas es cuando nosotros, poderoso Padre Santo, nos rendimos delante de ti, Señor, bajo tu mano poderosa, Señor eterno. Oh Señor, que no pensemos, poderoso Padre Santo, que las cosas van a salir bien cuando nosotros, Señor, queremos hacer las cosas, Señor, como a nosotros nos parece, Padre Santo. Porque muchas veces, poderoso Padre Santo, queremos oír, Señor, lo que aún, Señor soberano, hay en nuestro corazón, Señor eterno. En esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada día, Señor, nosotros podamos entender, Señor soberano, que nuestras fuerzas, Señor, en nuestra capacidad humana no podemos, poderoso Padre Santo, que tú nos traes es para que nosotros nos despojemos, Señor, del viejo hombre, Señor, de esa vieja naturaleza, Señor, que nos despojemos, poderoso Padre Santo, de todas aquellas cosas, Señor, que están, Señor, en nuestra propia opinión, poderoso Padre Santo.
que aprendamos a contar contigo y a presentarte todo, Señor, todo delante de ti, Señor. Te presentemos todo, Señor, te presentemos, Señor soberano, todas nuestras obras, Señor, para que nuestros pensamientos sean afirmados, Padre. En esta hora, Padre, que estás en los cielos, te pido perdón, Señor, porque a veces, Señor, en la emoción, Señor soberano, tomamos decisiones a la ligera, poderoso Padre Santo, y te pido perdón, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada día nosotros, hoy te pido por tu intervención divina, Señor, que cada día, Señor soberano, tu iglesia, Señor, que todos anhelemos y queramos caminar en tu verdad, en la luz, Señor, queramos ser esas nuevas criaturas en ti, poderoso Rey de Gloria, queramos, Señor, poderoso Padre Santo, morir, Señor soberano, a todas aquellas cosas, poderoso Padre Santo, que son, Señor, rudimientos del mundo, Señor, que son argumentos que te presentamos una y otra vez, Señor, nuestras justificaciones, Señor, y tú nos hablas, Señor eterno, que nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia, Padre. En esta hora te pido perdón, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, que cada día, Señor, anhelemos, Señor eterno, que seas tú el que nos gobiernes, poderoso Padre Santo, el que gobiernes todo nuestro ser, Señor, que te entreguemos nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, que te entreguemos, Señor, nuestros sentimientos, poderoso Padre Santo, porque todo esto, Señor soberano, Padre Santo, es de lo que tú nos hablas, Señor, de morir, de menguar, Señor soberano, de que anhelemos y queramos que seas tú nuestro deleite, Señor, el que crezcas en nosotros, Señor, y que nosotros cada día menguemos, poderoso Padre. Que cada día anhelemos y queramos conocer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, porque tú quieres una iglesia limpia, una iglesia santa, Señor, una iglesia que se deje limpiar, lavar y purificar, Señor, una iglesia, poderoso Rey de Gloria, que te entregue, Señor, todo aquello, Señor, todo aquello que es tropiezo, Señor, para una verdadera conversión, oh Padre, en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Oh Señor eterno, por sabiduría y por entendimiento, Señor eterno. Hoy te damos gracias, poderoso Padre Santo, por tu presencia, por tu palabra, poderoso Padre Santo. Que no seamos, poderoso Rey de Gloria, oidores olvidadizos, Señor. Que queramos recibir tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, con mansedumbre, Señor, y que cada día desechemos, Señor, toda inmundicia y toda abundancia de maldad, como dice tu palabra, Señor poderoso. Que queramos ser cada día transformados, renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor. Que anhelemos y queramos nacer del agua y del espíritu, como dice tu palabra, poderoso Padre Santo, para poder entrar en el reino de los cielos, Señor eterno. Hoy, Señor, te doy gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, Señor, porque vemos que tu misericordia una vez más nos ha traído, Señor eterno. Te damos gracias, poderoso Padre Santo, por tu amor, Señor. Digno eres tú de la alabanza y de la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.